Buenas tardes, espero que estén muy bien. En la monitoría de ginecología para el examen parcial vamos a hablar de tres temas que son muy importantes y que ya a muchos se habrán topado con ellos, que son trabajo de parto, puerperio, incluyendo infecciones puerperales y diabetes gestacional, diabetes en el embarazo. Listo. Entonces, primero tenemos que definir qué es el trabajo de parto. El trabajo de parto se define como el proceso por el cual un feto de más de 500 gramos o que tenga más de 22 semanas, vivo o muerto, sale del organismo. Eh, es importante aclarar eso porque ustedes saben que cualquier feto que es de menos de 500 gramos o que tenga menos de 22 semanas no es un parto, es un aborto. Entonces esa diferencia hay que tenerla clara. Entonces, el trabajo de parto también podemos tener una definición operativa, que es cuando consideramos que una mujer está en trabajo de parto. Entonces, cuando una mujer tenga alguna de las siguientes características, por ejemplo, llega a urgencias y está a término, porque es importante que sepan que es diferente cuando se trata de un trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino no son las mismas características. Entonces, cuando una mujer de más de 37 semanas llega a urgencias y dice, yo tengo alguna de las siguientes, uno debe decir, la voy a hospitalizar para manejarle el trabajo de parto y el parto. Entonces, que sea dinámica uterina regular, que sean más de tres o más contracciones en 10 minutos, que tenga una dilatación del cervix mayor o igual a 4 centímetros y un borramiento de mayor o igual a 50, al 50%. Estas definiciones pueden variar un poco dependiendo de dónde lo lean. Sin embargo, esto es de la resolución 3280, que es la que rige lo que debemos hacer en Colombia. Entonces, en cuanto a la dinámica uterina, que es lo que debemos monitorizar siempre en el trabajo de parto, debe tener una frecuencia de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Cuando tiene menos de 3, pues tiene pocas contracciones, entonces tiene contracciones no apropiadas. Y cuando tiene 6 o más, decimos que tiene taquisistolia. Y la taquisistolia, pues, no es buena, porque ustedes saben que el trabajo de parto es una prueba de estrés para el feto y cuando hay taquisistolia, entonces la cantidad de oxígeno que se le da al feto disminuye, porque en cada contracción se disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, si hay taquisistolia, el feto pues, puede sufrir, puede haber sufrimiento fetal. Tienen que durar más o menos de 30 a 60 segundos y la intensidad es progresiva. A medida que van avanzando los estadios del trabajo de parto, pues la intensidad se aumenta más o menos hasta 50 milímetros de mercurio. Todo esto se puede ver en el tocodinamómetro, que ustedes, algunos ya conocerán o ya conocieron en las salas de parto. La actividad uterina es una medida importante que usamos para ver si hay contracciones o actividad uterina adecuada. Lo utilizamos multiplicando la frecuencia, el número de contracciones en 10 minutos por la intensidad media de cada contracción en esos 10 minutos. Entonces, eso nos da algo que se llaman las unidades Montevideo y decimos que hay una actividad uterina adecuada cuando son mayores o iguales a 200. Es importante que sepan que hay otros tipos de contracciones obstétricas que a veces pueden llegar. Entonces, hay unas que se llaman contracciones de Álvarez, que son contracciones que ocurren desde la semana 20 y son de muy baja intensidad. Entonces, generalmente, las mamás no asocian esto con trabajo de parto. Pero hay otras que son las contracciones del falso trabajo de parto o de Braxton Hicks, que ocurren desde el segundo y en especialmente después del tercer trimestre. Estas se caracterizan por ser de alta intensidad. Entonces, sí es posible que varias mamás o mujeres sí puedan confundir estas contracciones como que ya están teniendo trabajo de parto, pero estas duran menos de un minuto, son pocas, tienen baja frecuencia, en general no dan más de dos por hora y no se asocian a cambios cervicales. Eso es lo más importante, porque recuerden que en el trabajo de parto se debe asociar a cambios cervicales casi siempre. Estas contracciones de Braxton Hicks se ven en reposo, en caminar o cambiar de posición. Entonces, también las pacientes pueden referir eso. Estática fetal, vamos a hablar de un tema aquí que puede ser un poco confuso, entonces, pues, pero es importante que lo entiendan bien. Entonces, estática fetal es como está el feto dentro de la pelvis, dentro del útero de la mamá. Entonces, tenemos diferentes términos. Tenemos situación fetal, que es la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la pelvis materna. Entonces, acá
Esto es la situación. Entonces, miren, este es el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la pelvis materna. Entonces, cuando están alineados así, se dice que es una situación longitudinal. Cuando el feto, por el contrario, está así y pues el eje longitudinal de la pelvis es este, pues está transverso o puede estar oblicuo. Entonces, pues la mayoría van a estar longitudinales. Cuando ya es una situación transversa, se indica sí o sí cesárea, es una indicación absoluta para cesárea, y oblicuo se dificulta el trabajo de parto. Diferente a la presentación. La presentación es la porción fetal que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. El estrecho superior de la pelvis materna, que va a ser un término que vamos a utilizar bastante, es este que está acá, entre el promontorio y el pubis, este que está acá. Entonces, pues si está la cabeza, decimos que es cefálico. Si está la pelvis del feto, decimos que es podálico. O pues también puede estar presentándose otra parte, pero pues ya son más raras. Eh, De aquí es importante que sepan que toda presentación también que no sea cefálica va a dificultar el trabajo de parto, pero no son indicaciones absolutas para cesárea, como por ejemplo la podálica. Un parto vaginal en presentación podálica, pues posible. Otro término que deben saber es la actitud fetal. La actitud se refiere a la relación entre los distintos segmentos fetales entre sí. ¿Cuáles segmentos fetales? Entonces, por ejemplo, la cabeza, que es el más importante, con el tronco. Entonces, dependiendo de cómo esté en, en este caso que es presentación cefálica, porque puede variar si es presentación podálica, podemos tener otros tipos de actitud, pero en la presentación cefálica, la actitud pues se mira es según el grado de flexión que tenga el cuello del feto. Entonces, puede estar en flexión, que es lo más común, puede estar en deflexión mínima. Aquí no utilizamos la palabra extensión, pues es simplemente semántica, se utiliza es deflexión. Entonces, deflexión mínima, que es este, deflexión acentuada, que ya está más en extensión, y deflexión máxima, que está así. Entonces, estos son los tipos de actitud que pueden haber en la presentación cefálica. Otro término que es muy importante es el de modalidad de presentación. La modalidad se refiere a la variante que ofrece la presentación de acuerdo a la conservación de la actitud fetal. Esto, así como está, puede ser un poco difícil de entender, pero vamos a desglosarlo. Entonces, dependiendo de la actitud fetal, la presentación, o sea, digamos que en este caso cefálica, o sea, la cabeza, pues va a ofrecer distintas modalidades que debemos identificar porque según la modalidad nos vamos a tener el diámetro de encajamiento de la presentación, que es como el diámetro más amplio que va a tener que pasar eh, pues la cabeza, si la presentación es cefálica, por la pelvis. Entonces, por ejemplo, si el feto está en flexión en esa actitud fetal, entonces, pues, ¿cuál va a ser la variante que va a ofrecer la presentación? Va a ser la modalidad de vértice. ¿Listo? Si estamos en deflexión mínima, la modalidad de presentación va a ser pregma. Si estamos en deflexión acentuada, la modalidad de presentación va a ser de frente. Y si estamos en deflexión máxima, la modalidad de presentación va a ser la cara. ¿Qué significa esto que se identifica ubicando el punto de reparo? Entonces, el punto de reparo es el punto más bajo de la presentación o punto de declive de la presentación y también varía según la actitud fetal, en el caso de la presentación cefálica. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta actitud en flexión, el punto de reparo que casi siempre usamos es el vértex, que ustedes es la fontanela posterior, que esta tiene forma de triangulito. Si es en deflexión mínima, va a ser el bregma, que es este punto de acá, que corresponde al ángulo anterior de la fontanela anterior. Si es en deflexión acentuada, va a ser el nasion, que es este punto de acá, de la frente. Y si es en máxima deflexión, va a ser el mentón. Entonces, eh, la modalidad de presentación es importante para identificar este diámetro, que entonces también se los explican en hospital simulado. Yo no me voy a meter mucho en estos diámetros, que es en el diámetro de encajamiento, pero pues miren que dependiendo de la modalidad de presentación, el diámetro que tiene que pasar por la pelvis materna puede variar y pues eso nos puede dificultar el trabajo de parto. Entonces, claramente no va a ser lo mismo yo tener una modalidad de vértice, que es este, que es el más común, el más fácil que pasar, que por ejemplo una modalidad occipitomentoniana en el cual el diámetro que tiene que pasar es mucho mayor. Entonces, esto es, aquí lo dice, las modalidades diferentes al vértice al vértice van a dificultar el trabajo de parto, pero no son tampoco indicaciones absolutas para cesáreas, pero hay que tenerlos en cuenta, porque pueden obstruir el trabajo de parto mecánicamente. Eh, Estática fetal.
ahora en cuanto a posición fetal. La posición fetal va a ser la relación del punto de reparo, que ya lo definimos, que ya dijimos que varía según la actitud, con la lateralidad de la pelvis materna. Esto simplemente es decir si está derecho o izquierdo. Entonces, si el punto de reparo nuestro es la fontanela anterior, el vértex, pues si está izquierdo o derecho, según la pelvis. Y la variedad de posición es la relación de ese punto de reparo y el diámetro de la pelvis que utiliza la presentación para su trabajo de parto. ¿Eso qué quiere decir? Pues la pelvis es más o menos un círculo. Entonces, la pelvis puede tener la presentación para su trabajo de parto, puede utilizar el diámetro anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el punto de reparo está anterior. Esto también el doctor Franco se los explica en hospital simulado. Es decir, si el punto de reparo está occipito anterior, occipito posterior o occipito transverso. En caso de que nuestro punto de reparo sea la fontanela, el vértex. Y pues cuando ya se describe completamente, se mira la posición y la variedad de posición. Entonces, por ejemplo, este feto que está acá, pues tiene la modalidad de presentación de vértice, entonces el punto de referencia la actitud es flexionado, entonces el punto de referencia es la fontanela posterior o el vértex. Entonces, según eso, vamos a mirar la variedad de posición y la posición. La posición en este caso es izquierdo y está anterior. Entonces es un occipito anterior izquierdo. Y pues así dependiendo de cómo se ubique. Es importante que sepan que la más común es la occipito anterior, izquierdo derecho, y esa es la que más fácil van a hacer. Y otras, como por ejemplo la occipito posterior, dificultan el trabajo de parto o la occipito transverso, pero tampoco son indicaciones absolutas para cesárea. Ahora sí, empezando, yo aquí no les mencioné pues lo que son los planos de Hooge y las estaciones de Lee. Pero pues, o sea, ustedes saben que son desde -4 hasta más o menos +4 y que 0 es la posición de las espinas isquiáticas. Y eso es importante para saber cuándo hay encajamiento. Entonces, el encajamiento, que no lo tengo aquí, se define cuando este diámetro, piense a cualquiera de estos según la modalidad de presentación, pasa el estrecho superior de la pelvis materna, que no voy a hablar aquí de pelvimetría, porque no, o sea, casi nunca se hace, pero sepan que la pelvimetría, si se hiciera, es para diagnosticar desproporción cefalopélvica, y recuerden que la desproporción cefalopélvica sí es una indicación absoluta para cesárea. Entonces, el encajamiento se refiere a cuando este diámetro, alguno de esos, según la modalidad de presentación, pasa el estrecho superior, o sea, el conjugado obstétrico, que recuerden que eso pues, se puede evaluar clínicamente, y el punto de referencia, según pues donde esté, está a nivel de las espinas isquiáticas. Así se define encajamiento. Ahora sí, en cuanto a los estadios del trabajo de parto, lo dividimos en 3 estadios principalmente. Pues aquí voy a hablarlo luego en puerperio. El primer estadio es la dilatación y el borramiento. Tiene una fase latente y una fase activa. El segundo estadio es el expulsivo y el tercer estadio el alumbramiento. Vamos a hablar del primer estadio, la dilatación y borramiento. De características clínicas tiene que hay una expulsión del tapón mucoso que a veces muchas pacientes pueden indicar como que sangraron, pero pues toca interrogar bien si fue líquido, o sea, o fue más como un moco con pintas de sangre, café, o pues si ya fue un líquido claro que nos indique más una ruptura de membranas. En- es muy común que durante la dilatación y el borramiento ocurra la ruptura espontánea de membranas, que pues es normal durante el trabajo de parto, porque recuerden que si hay una ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, es una ruptura prematura de membranas independientemente de la edad gestacional. Sin embargo, la parte de dilatación y borramiento se termina, o sea que si ya llega a dilatación de 10 centímetros y todavía no ha roto membranas, eso se llama ruptura demorada de membranas. Esta fase generalmente eh, la evaluamos con pues, los tactos vaginales. Deben saber que los tactos vaginales deben ser lo menos posible. La resolución recomienda más o menos cada 4 horas, haciendo máximo 3 por cada trabajo de parto, pero pues se pueden hacer antes según el criterio médico o si hay una obstrucción del trabajo de parto que vamos a ver. Entonces, se divide en 2 fases, fase latente y fase activa.
la fase latente es antes de los 6 centímetros. Tienen que saber que en estos estadios del trabajo de parto hay unos tiempos y cuando se pasan esos tiempos decimos, uy, está prolongado y tenemos que manejarlo porque pues no se puede quedar así para siempre porque recuerden que el trabajo de parto, como ya había mencionado, es un estrés fetal y pues si el feto queda en estrés constantemente se va a morir. Entonces definimos que la fase latente está prolongada si dura más de 20 horas en primíparas o más de 14 horas en multíparas. Eso es lo que dice la definición propia. Cuando se prolonga, o sea, cuando ya ha pasado más de ese tiempo, debemos manejarlo. ¿Cómo se maneja esta en la fase latente? Garantizando hidratación y analgesia adecuada. Analgesia, pues porque la analgesia permite que la madre esté más relajada, pueda hacer mejor pujo y pues las contracciones se regulen. Igual en esta fase se debe evaluar si es necesario hacer maduración cervical cuando se prolonga. Ya vamos a aprender cómo evaluar o hacer conducción con oxitocina o amniotomía, que ustedes, los que ya han estado en sala de partos, ven que a veces los ginecólogos pasan y hacen el tacto y dicen, pues si se prolonga, entonces traen el amniótomo y lo hacen. En cuanto a la fase activa, pues ya lo saben que es más de 6 centímetros, cuando ya se dilata más de 6 centímetros, y se considera que está prolongada si hay una dilatación menor a 1 centímetro cada 2 horas. Cuando sucede eso, pues debemos manejarlo, igual, garantizando analgesias si las contracciones son adecuadas, ahí esto está mal, son adecuadas, o oxitocina si ya las contracciones son inadecuadas. Igual se puede hacer amniotomía y si nada funciona, pues cesárea. Hay un término importante que se llama arresto en la fase activa, que es una complicación del trabajo de parto que compromete la vida del feto, que se define como que tenga más de 4 horas con actividad uterina adecuada en fase activa, independientemente pues de la tasa de dilatación, o más de 6 horas con actividad uterina inadecuada. Esto pues la actividad uterina adecuada e inadecuada, recuerden que es dependiendo de las unidades de Montevideo, más de 200 es adecuada. Y siempre que esté un arresto en la fase activa se debe hacer cesárea. ¿Cómo evaluamos la maduración cervical con el índice de Bishop? Eh, Espero que no se lo tengan que aprender, porque pues lo importante es que ustedes lo pueden investigar siempre que tengan un, un parto, pero lo importante es que ustedes sepan saber qué hacer con eso, como siempre les he dicho de todas las escalas. Entonces, si el índice de Bishop nos da menor de 6, decimos que es un cervix desfavorable. Si es mayor o igual a 6, decimos que es favorable. Si es desfavorable, lo que debemos hacer es una maduración del cervix con misoprostol. ¿Cómo se hace? Misoprostol, 25 microgramos intravaginal cada 6 horas, con máximo 4 dosis. Eso, pues, que si pasan las 4 dosis y el cervix no ha madurado, pues no va a progresar el trabajo de parto y probablemente tenga que hacer cesárea. Eh, Una vez sea favorable, en algún momento, se puede iniciar oxitocina, pero deben ser 4 a 6 horas después de la última dosis de misoprostol. Eso es importante. Si por el contrario el servicio es favorable, pues ya se puede hacer conducción con oxitocina del trabajo de parto. ¿Cómo se hace la conducción con oxitocina? Esto sí es muy importante que lo sepan. La dosis inicial va a ser de 2.000 unidades internacionales de oxitocina por minuto. Esa es la dosis inicial. Cada 30 minutos debemos evaluar la actividad uterina. Ya dijimos cómo evaluarla. Si todavía no es adecuada, si es inadecuada, se debe aumentar 2.000 unidades. ¿Sí? Entonces se aumenta 2.000 unidades cada 30 minutos si es inadecuada. Hasta un máximo de 30.000 unidades internacionales. Se puede dejar máximo por 12 horas la oxitocina y luego se debe dejar reposar, o sea, sin oxitocina, 4 a 6 horas. Y luego, si se requiere, volver a iniciar con dosis inicial, o sea, otra vez con 2.000 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando el útero se le da mucha oxitocina, puede haber una fatiga uterina en el cual los receptores de oxitocina se internalicen y de una atonía uterina que después de una hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, en los hospitales en los que ya han estado en trabajo de parto, en el IMI y en la Subrex Occidental, que es el hospital de Bosa o Kennedy, no sé, creo que me imagino que también en Zipaquirá, lo que usan es, cogen una bolsa de 500 cc de lactato de Ríngel o solución salina y le echan 6 unidades internacionales y lo que van a hacer es pasar 10 cc por hora, que eso equivale a 2.000 unidades minuto y pues entonces se van aumentando. Si al principio son 10 cc por hora, luego a 30 minutos vamos a pasar 20 cc hora, que ya son las 4.000 unidades minuto, pues porque vamos a aumentar de 200.
Listo. El segundo estadio del trabajo de parto es el expulsivo. Lo consideramos prolongado cuando, pues el expulsivo comienza cuando ya la dilatación llega a 10 centímetros. Lo consideramos prolongado en primíparas si han pasado más de 2 horas y todavía pues no ha salido el feto. Y sin epidural o 3 horas con epidural, pues porque recuerden que la anestesia epidural pues puede comprometer un poco las contracciones. Y en multíparas cuando han pasado más de 1 hora sin epidural o más de 2 horas con epidural. Eh, la prolongación del expulsivo también compromete la vida porque es la parte donde más estrés tiene el feto y donde más riesgo de compresión del cordón umbilical hay. Entonces, ¿cómo se maneja? Si es prolongado, se debe usar oxitocina, si las contracciones son inadecuadas y el descenso es menos de 1 centímetro en 60 a 90 minutos. Si ya está encajado, que ya explicamos qué es el encajamiento, se puede usar parto instrumentado y si no está encajado, se debe hacer cesárea. Eh, Ustedes, ya han estado en salas de parto o vayan a rotar, van a notar que cuando gritan parto en el IMI o en Kennedy, eh, no necesariamente quiere decir que ya está en 10 centímetros. En 10 centímetros quieren decir que ya está en expulsivo, pero no necesariamente quiere decir que ya toque pasar las salas de parto, a la sala de parto. ¿Por qué? Porque generalmente la sala de parto se pasa es cuando ya está como más o menos en estación más 2. Es cuando ya comenzamos a manejar el parto. Pero como ven, el expulsivo puede durar bastante tiempo considero yo que es bastante tiempo antes de considerar que esté prolongado. Estos movimientos cardinales del parto son importantes que se lo sepan, a veces los preguntan. Entonces, son los siguientes en orden. Primero, se encaja. Entonces, ahí cuando ya está encajado, ya la cabeza no está flotando ahí en el líquido amniótico. Luego hay un descenso. Luego se flexiona. Hay rotación interna. ¿Sí? Porque miren que primero la cabeza del feto está así, como doblada, y luego rota hacia adentro de la pelvis materna, más o menos como para alinearse. Luego hay una extensión que utiliza como palanca la sínfisis del pubis y sale. Luego hay una rotación externa en la cual la cabeza vuelve a girar. Luego sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. Se deben saber los movimientos cardinales del parto porque pues según eso para eso es la atención del parto que nosotros hacemos ya cuando gritan parto en las salas de parto. La atención del parto, pues digamos que los partos generalmente salen solos. Cuando debemos atender el parto, pues lo debemos saber hacer o si no, lo vamos a complicar más. Entonces, ¿qué se hace? Que ya cuando la paciente pasa a la sala de partos, se debe hacer limpieza. ISA en hospital simulado les explica cómo hacerlo, igual cómo poner los campos estériles. A veces se recomienda hacer cateterismo vesical, sobre todo si tiene anestesia epidural, porque pues, la anestesia dificulta el vaciamiento de la vejiga y pues cuando la vejiga está llena, eso puede comprimir el útero y dificultar el parto. Debemos hacer un pujo guiado, que es lo que verán o ya hicieron en las salas de parto, que es que el ginecólogo o el estudiante se sienta eh, al frente de la paciente que está en posición de litotomía generalmente y guiamos las contracciones. El pujo cuando hayan contracciones. Hay algo que se llama la maniobra de Ridgen, que es esto que ustedes ven, que cuando ya está saliendo la cabeza, debemos proteger el periné con una compresa y evitar y controlar la salida de la cabeza del feto porque van a ver o ya vieron que la cabeza del feto sale muy rápido. O sea, cuando va a salir y es normal el parto, sale y de pronto se puede caer si no lo sujetamos la cabeza. Y recuerden siempre proteger el perineo, que es para que no se desgarre. Ahorita igualmente les voy a explicar un poco más de esto. El tercer estadio es el alumbramiento. El alumbramiento se refiere a la salida de la placenta y de las membranas ovulares. Entonces eso ocurre cuando ya el feto salió y se hizo el pinzamiento. Pues recuerden que los pinzamientos pueden ser inmediatos, regulares o tardíos, que eso hay unas condiciones que no voy a explicar ahorita. En el alumbramiento hay alumbramiento activo. Debemos administrar 10 unidades de oxitocina intramuscular cuando sale el hombro anterior, o sea, acá. Esto es para disminuir el riesgo de hemorragia posparto y atonía uterina. Y cuando ya se haya cortado el cordón y ya se haya tomado la muestra de sangre y eso, debemos pues manejar el alumbramiento. La duración es en multíparas menos de 30 minutos, en primíparas menos de 45 minutos, es más o menos lo que dura. ¿Cómo vamos a sacar la placenta y las membranas ovulares?
debemos hacer algo que se llama tracción contra tracción, que es jalar el cordón umbilical, tracción, pero sujetando el útero, el fondo del útero, que eso se siente muy bien cuando están ahí. ¿Por qué? Pues porque si no se hace la contracción, ustedes pueden jalar aquí el útero y puede haber una inversión uterina, que también es una causa de hemorragia postparto importante. Una vez salgan los, cuando ya más o menos ustedes vean que sale así la placenta, es importante que hacer algo que se llama la maniobra de Dublín, que está acá, que es comenzar a girar la placenta, primero hacia las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, no importa, mientras van jalando para asegurarse que se desprendan completamente las membranas ovulares. Las membranas ovulares pues son el saco amniótico y el saco eh, de del corion de la placenta como tal. Hay unos signos de desprendimiento placentario que son importantes de evaluar acá para saber más o menos cuándo comenzar a hacer una tracción contra tracción, que son los siguientes. Salida de sangre, más o menos 300 cc, se alarga el cordón, claramente. El útero disminuye de tamaño y es más esférico, eso sí es muy importante que lo sientan. El útero pues siempre está muy grande y cuando ya se desprende la placenta, el útero más o menos queda por debajo, inmediatamente queda más o menos por debajo del ombligo y pues se siente esférico como abombado. Y hay unos signos, como por ejemplo el signo del pescador, en el que cuando no se ha desprendido la placenta, ustedes tiran de acá y pues ven como pues la barriga se hunde pues porque no está desprendido. Y cuando hayan signos de desprendimiento, ustedes pueden comenzar a hacer la tracción contra tracción y posteriormente sacar la placenta y las membranas ovulares. Hay dos tipos de alumbramiento que también lo preguntan. Uno es Schultz y el otro es Duncan, dependiendo de cuál cara salga primero. Entonces, en el mecanismo de Schultz, que es el más común de todos, primero va a salir la cara fetal, que es esta. Esta es la cara fetal o la cara Schultz, que a veces lo llaman así. Aquí primero se forma un hematoma retroplacentario y pues ya se desprende y sale así, como se ve acá. Por otro lado, es más traumático el mecanismo de Duncan, en el cual primero se desprende por un lado y por lo tanto primero sale la cara fetal. Es importante pues que siempre que tengan el alumbramiento vean ambas caras placentarias y vean, estos se llaman cotiledones, vean que los cotiledones están completos, cuando hay cotiledones incompletos es un hueco gigante ahí horrible y que las membranas ovulares estén completas. Entonces esto es más o menos el resumen del trabajo de parto asistido. Entonces recuerden guiar el pujo cuando ya vean que esté saliendo la cabeza fetal, hacer la maniobra de Ridgen, proteger el periné y evitar que la cabeza fetal salga muy rápido. Si hay un cordón nucal, eh, desenredarlo. Generalmente se manda hacia arriba, como se muestra acá. Ya una vez haya salido la cabeza, si es que no han salido los hombros, se hace una tracción hacia abajo para que salga el hombro anterior y luego se salga el hombro posterior, aunque generalmente los hombros ustedes, la mayoría de partos, eso salen muy rápido. Pues luego se saca al bebé, se pinza el cordón dependiendo y hacemos el alumbramiento con lo que ya les acabo de explicar. Complicaciones del trabajo de parto. Las complicaciones del trabajo de parto pues son muy malas porque puede matar a la mamá o al bebé. Entonces hay complicaciones que comprometen la vida, como la obstrucción del trabajo de parto, que es la obstrucción mecánica. Generalmente se debe a problemas en las tres P's que se llaman, que es el pasajero, el poder y la pelvis. Entonces, si el pasajero está mal ubicado, que es la estática fetal que ya vimos que hay estáticas que dificultan el trabajo de parto, entonces puede haber obstrucción. Eh, y prolongación de las fases que pueden matar al bebé. Complicaciones del cordón umbilical, que ahorita les voy a mostrar, que son muy importantes, sobre todo el prolapso del cordón umbilical que puede hacer que se comprima y el bebé se muera, que eso se ve en la monitoría fetal como desaceleraciones variables. Pues eso dice la literatura, yo sé que el doctor Franco dice que eso es más complicado que eso, pero digamos que para términos prácticos eso es lo que pues, se pregunta. Hemorragia anteparto, claramente una ruptura uterina, un brucho de placenta, una placenta previa, pues pueden presentarse durante el trabajo de parto. Laceraciones perineales, que ya se los voy a explicar. Daño a nervios, cuando el feto está bajando, puede comprimir algunos nervios, hacer que la madre después del trabajo del parto, pues sienta parestesias o neuropatías o debilidades musculares. Estos son los nervios que más se comprometen y pues dependiendo se van a ver las afectaciones. Coxidinia, pues que es dolor en el coxis de la madre, que generalmente se da analgésicos, que dura poco tiempo, más o menos 2 semanas, pues por daño del coxis mientras el feto pasa. Y hematoma retroperitoneal posparto, que sobre todo eso ocurre cuando hay cesáreas.
en el que se cortan algunas ramas de la ilíaca interna y comienzan a sangrar y se acumula un hematoma en el retroperitoneo y pues puede comprometer la vida también. Estas son algunas, no son todas, pero son las más importantes. Esas son lo que yo les explicaba del prolapso del cordón. Entonces tenemos tres tipos de prolapso del cordón. Tenemos prosidencia del cordón, lateroincidencia y procúbito del cordón. La prosidencia, que es esto, que es cuando hay una ruptura de membranas. Muy importante que sepan los factores de riesgo para prolapso del cordón. Por ejemplo, polidramnios, diabetes gestacional, una ruptura de membranas que se haga mal, en una ruptura espontánea o una amniotomía. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que, o verán también, que cuando van a hacer amniotomías, generalmente 10, 15 minutos después de la amniotomía, tienen que pedir la monitoría fetal para ver cómo está el feto, porque durante la amniotomía, y por eso nunca se puede hacer una amniotomía mientras haya una contracción o la madre esté pujando, porque si pasa eso y hacemos la amniotomía, puede haber prolapso del cordón, entonces se viene para acá, se comprime y el feto se muere. Entonces siempre es importante después de eso, después de hacer una amniotomía, verificar el bienestar fetal con la monitoría. Entonces esto, el procúbito se refiere a que el cordón sale por el cérvix, por delante de la presentación, pues es la cabeza, en la presentación cefálica, y pues lo comprime y sale. La lateroincidencia se refiere a que, bien sea que las membranas estén rotas o intactas, el cordón se sitúa lateralmente y no la rebasa. Listo, entonces se puede comprimir ahí. Y el procúbito es la caída del cordón por delante de la presentación fetal con membranas intactas. Entonces, este es más o menos similar a este, pero este tiene con las membranas rotas y sale por el cervix. Este no sale por el cervix. Bueno, y en las laceraciones perineales hay de 4 grados, dependiendo de cuán grandes sean. Siempre debemos evitar las laceraciones perineales protegiendo el periné. Entonces, el grado 1 es que simplemente hay una laceración de, la, de la piel sin afectar los músculos. El grado 2 es que hay una laceración ya de los músculos del perine, que se los deben saber porque los preguntan, no en este parcial, sino en el examen final, en episiotomía, que es un tema que se va a preguntar, que son estos. El grado 3 es cuando alcanza a comprometer el esfínter anal externo, y el grado 4 es cuando alcanza a comprometer el esfínter anal interno, incluso el recto, lo puede lacerar. Eh, Entonces, pues recuerden que siempre nos dicen que una indicación de episiotomía es laceración inminente del periné. Hay la literatura que lo contradice, que dicen que la recuperación de una episiotomía, una episiotomía no es mejor que la recuperación de una laceración perineal, pero bueno, o sea, actualmente se sigue considerando una indicación para episiotomía. Esto se sutura, ¿no? Claramente, después del parto. Listo. Ahora vamos a hablar del segundo tema, que es el puerperio, que pues nos viene justo después del parto. Entonces, el periodo posparto, que viene inmediatamente después del alumbramiento, hasta las 6 semanas posparto, que son 42 días. La literatura puede variar, a veces pueden encontrar que es hasta 2 semanas, pero en general se utiliza ese término 42 días, que son 6 semanas. Hay dos estadios importantes del puerperio, que es el puerperio inmediato, que son las primeras 2 horas. El puerperio inmediato, que es luego de esas 2 horas hasta las primeras 24 o 48 horas, principalmente 48 horas. El puerperio tardío, a veces pueden encontrar diferentes fases, pero pues estas son las que dice la resolución. Que pues hasta los 42 días. Vamos a hablar de los cambios normales del posparto, que esto es muy, muy importante y lo deben saber. Involución uterina. Entonces, recuerden que uno de los signos de desprendimiento placentario es, es que baja el útero. Entonces, inmediatamente después del parto, generalmente el, el útero va a estar entre el ombligo y la sínfisis del pubis, va a bajar inmediatamente después. Sin embargo, en las primeras 24 horas, después de que pasa eso, que pasa algún tiempo, en las primeras 24 horas vuelve a subir. El útero vuelve a subir porque disminuyen un poco las contracciones uterinas y lo van a sentir más o menos sobre el ombligo. ¿Listo? No, y nótenlo, cuando estén en salas, vean que justo en el parto el útero baja y después vayan a ver a la mamá 1 hora, 2 horas después y verán que el útero ya le volvió a subir al ombligo. Luego, de las 24 a las 72 horas, el útero va a descender aproximadamente un dedo por día, va a ir bajando y ya en la primera semana vuelve a estar acá entre el ombligo y la sínfisis del pubis.
Ya la segunda semana, a los 14 días, ya debe estar sobre la sínfisis del pubis o más abajo y no debe palparse. Ya después de 14 días, el útero no debe palparse intraabdominalmente porque si no es una subinvolución uterina. Las subinvoluciones uterinas pues ponen en riesgo de hemorragia posparto e infecciones. Otro de los cambios normales del parto son los loquios. Los loquios se refieren a la descarga vaginal que ocurre después del parto, que se da pues porque se desprende la placenta, el endometrio se daña, entonces todos esos restos y detritos pues deben salir y pues se va cicatrizando y la cicatrización pues también genera detritos y granulaciones que deben salir también. Entonces, estos también inician en el puerperio inmediato. Generalmente dura 4 semanas, pero a veces se puede extender hasta 6 a 8 semanas. Hay tres tipos de loquios que cambian según el tiempo. Los loquios rubros, que son los rojos, rojo rutilante, como este, y los loquios cerosos, que son más o menos cafés rojizos, y los loquios albicans, que son como amarillos blancuzcos. Entonces, en los primeros 4 días, inmediatamente después de parto, hasta los primeros 4 días, pues van a ser loquios rojos. Luego, después de que pase esos 4 días, luego por 2 a 3 semanas van a ser los loquios cerosos, y luego después de eso, 1 o 2 semanas, que más o menos corresponden a estas 4 semanas en total, van a ser los loquios amarillos, blancuzcos. Es importante que sepan esto porque, por ejemplo, una vez yo estaba en el hospital de Bosa y los ginecólogos se fueron a desayunar después del parto y nos dejaron a los internos y a nosotros ahí. Y las enfermeras llegaron diciendo, no, que la paciente está sangrando mucho, que está sangrando mucho, que sangra, que sangra, que sangra. Y pues imagínense, posparto, pues uno piensa, ay, hemorragia posparto. Pero no, uno la va a ver, los signos vitales estaban normales y lo que estaba pasando eran loquios rubros, que son normales después del parto. Bueno, otro de los cambios normales es la pérdida de peso. En el puerperio inmediato, justo cuando después del alumbramiento, se pierden más o menos 6 kilos porque sale el bebé, el líquido amniótico y la placenta. Y luego, por la involución uterina y los loquios, hasta el final del puerperio se pueden perder de 2 a 7 kilos. Otros cambios normales es que puede haber un poco de febrícula, leucocitosis y escalofríos en las primeras 24 horas, pero solo un poco. O sea, claramente esto no es necesariamente indica infección si hay esto, pero pues todo es la clínica, ¿no? Si uno ve a la paciente muy mal, pues claramente tiene una infección. En cuanto al cuidado del puerperio, depende, la resolución lo divide según la etapa. Entonces, en el puerperio inmediato es una etapa crítica que se debe vigilar cada 15 minutos en tomar los signos vitales porque en este periodo es donde se desarrollan la mayoría de hemorragias postparto. Vigilar los signos vitales, el sangrado genital y las suturas vulvares en caso de que haya una laceración, una episorrafia, porque a veces pueden formar hematomas. Y pues siempre después del parto se debe reevaluar el riesgo tromboembólico. Ustedes tienen la clase donde les dan diferentes algoritmos para ver si la paciente requiere manejo profiláctico para, para el puerperio, sí, con enoxaparin. En el puerperio inmediato, que son después de las 2 horas, bueno, quien también ya haya rotado o notarán que después del parto siempre los internos comienzan, la nota de 2 horas, hagan la nota de 2 horas, ¿qué es eso? Porque pasa el puerperio inmediato y pues deben hacer la nota de que la paciente está bien, no entra en código rojo. En el puerperio inmediato se debe hacer más o menos lo mismo que se hace en el puerperio inmediato, que es vigilar los signos vitales, pero también debemos vigilar la involución uterina, o sea, que haya subido el útero, que es lo normal que pasa en las primeras 24 horas, mirar los loquios y detectar posibles complicaciones puerperales, que ahorita les vamos a hablar. Se debe garantizar siempre la deambulación temprana, apenas la mamá se pare, caminar para evitar la enfermedad tromboembólica venosa, alimentar cuando ella quiera, puede comer, no tiene que cambiar de dieta de nadie, igual asearse, bañarse cuando quiera. En este periodo también se debe hacer la consejería, asesoramiento y evaluación del riesgo. Ustedes, los que hayan tenido ya hospital simulado con la doctora Nadia, ya ella les hace un ejercicio más o menos similar a esto. Hay un parto y ustedes deben darle esto, consejería, asesoramiento y evaluar el riesgo. Entonces, para cuidar el puerperio, en este momento de la consejería y asesoramiento, pues deben asesorar a la madre sobre la lactancia materna y la puericultura básica. Deben hacer un tamizaje de presión postparto, que hay diferentes escalas o 2 preguntas, que si quieren pueden revisar la resolución que ahí está. En caso de ser positivo, pues deben eh, interconsultar a psiquiatría, a psicología y hacer seguimiento muy cercano. Completar inmunizaciones que no se hayan administrado durante la gestación. En caso de que la madre sea RH negativa, se debe administrar antiinmunoglobulina D en las primeras 72 horas, aunque esto lo van a ver más, lo deben estudiar más para el siguiente examen, que es un tema que es isoinmunización.
bien sea por la coccidinia o por el dolor posparto, se debe brindar analgesia adecuada con AINES o acetaminofén. Informar los signos de alarma, que ya los vamos a ver. Asesorar de anticoncepción, muy, muy importante. Y cuándo se da de alta después del parto. Entonces, mínimo luego de 24 horas tras el parto vaginal o 48 horas luego de la cesárea. Y se debe programar una visita control en los próximos 3 a 5 días para evaluar a la madre y al feto. Que generalmente concuerdan, ¿no? Porque el pediatra, ustedes vieron que más o menos después de los 7 días se debe hacer la visita para el control del neonato. Entonces, pueden ir los dos. Signos de alarma, muy importante dárselos a la madre cuando se vaya. Entonces, que estos nos indican las complicaciones puerperales. Presencia de loquios con mal olor o sangrados abundantes o hemorragia, pues que nos puede indicar una infección o un código rojo, una hemorragia postparto. Síntomas que pueden eh, que nos pueden indicar vasoespasmo por preeclampsia, que la preeclampsia puede durar hasta las 2 semanas después del parto, que son esos. Fiebre, sangrado genital abundante por lo mismo, eh, dolor hipogástrico, vómito o diarrea, empeoramiento o la experiencia de los nuevos dolores perianales uterinos, dolores agudos. Estos dolores agudos nos pueden indicar sobre todo el dolor torácico, que puede haber una embolia pulmonar, eh, disuria. Una de las complicaciones es una infección de tracto urinario, problemas con las mamas por la mastitis, dolor hinchazón en las piernas, igual por la trombosis venosa profunda, o siempre decirle a la madre que no se sienta mal, por ejemplo, si en algún momento ella siente que odia a su bebé o tiene ganas de deshacerse de él o de asfixiarlo, no se le debe juzgar, simplemente decirle que si en algún momento llega a presentar eso, que consulte, que algunas mamás pueden presentar eso después del parto y que se le puede ayudar, que no se tiene que sentir mal, pues claramente, o sea, una mamá después del parto que tenga ganas de matar a su bebé, pues no, tal vez no lo hice con tanta facilidad. Entonces, las complicaciones más importantes, hay bastantes complicaciones, pero las complicaciones puerperales más importantes son las siguientes. Hemorragia posparto, claramente. El hematoma retroperitoneal posparto, que ya lo mencionamos. Infecciones, las infecciones pueden ser desde una sepsis, pueden ser endometritis, mastitis, una infección del tracto urinario, infección del sitio operatorio en caso de haber realizado una cesárea, neumonía, muy importante, o infecciones de piel de tejidos blandos, por ejemplo, de la de una laceración perineal o de una episiorrafia. Enfermedad tromboembólica venosa es una complicación importante, por eso siempre hay que evaluar el riesgo tromboembólico. Retención urinaria posparto, que se define como que a veces pasa que después del parto hay una retención urinaria y se define como que hayan pasado más de 16 horas y la mamá no haya podido pues orinar. Entonces, en ese caso se debe manejar con analgésicos y si es necesario, no han visto urología ustedes, pero la siguiente fase ya vio urología, que la retención urinaria se debe manejar con cateterismo intermitente, pues vesical. Y pues claramente una complicación muy importante es la depresión y psicosis postparto, porque siempre hay que tenerla en cuenta. En cuanto a la endometritis puerperal, vamos a hablar rápidamente de las complicaciones más importantes. La endometritis puerperal pues es una infección del endometrio que se puede extender. Eh, Puede dar primero endometritis, luego miometritis, perimetritis, puede extenderse hasta el peritoneo, dar peritonitis, formar abscesos y dar sepsis y matar. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Los factores de riesgo es cesárea. Ustedes se dan cuenta que la cesárea en general es un factor de riesgo para todo, para todas las complicaciones puerperales. Diabetes, ruptura prolongada de membranas, retención de productos de la concepción, o sea que no se hayan retirado bien los cotiledones o las membranas ovulares, pero eso es tan importante en vigilar el, el alumbramiento y recuerden que la retención de productos de la concepción también es una causa de hemorragia posparto, obesidad o múltiples tactos vaginales. La endometritis ocurre porque hay un ascenso de la microbiota vaginal, entonces generalmente es polimicrobiana. Está ahí el Escherichia coli, está ahí Staphylococcus aureus, Enterococcus, Streptococcus pyogenes, bueno, un montón. Y algunos como Ureoplasma urealyticum. Igual que esto es muy similar a lo que pasa en la corionionitis. En la corionionitis pasa lo mismo. El tapón mucoso que dijimos que se desprende en el primer estadio del trabajo de parto protege contra estos microorganismos para que no asciendan hasta el útero. Cuando pues ya se expulsa, pues pone en riesgo de esto. Las manifestaciones clínicas, fiebres, síntomas sistémicos característicos de una infección, fiebre, escalofrío, malestar general, hipersensibilidad uterina, dolor en el examen pélvico,
loquios fetios e involución uterina. El diagnóstico es clínico. Cuando vemos a una paciente posparto que tenga esto, pues ya le diagnosticamos endometritis. A veces se puede considerar hacer imagen con ultrasonido, un TAC, sobre todo cuando es poscesárea. Por ejemplo, si queremos evaluar que no haya un hematoma que se haya formado por ahí o que no haya un absceso o si hay irritación peritoneal por lo mismo. El manejo es generalmente antibiótico, es médico, con clindamicina más gentamicina. Si, por ejemplo, tiene retención de productos de la concepción, se puede hacer curetaje. Si hay un absceso, toca drenarlo. O si ya no mejora y ya está en sepsis y se va a morir, histerectomía. Que recuerden que el manejo de la sepsis siempre es tratar, que ahorita la vamos a hablar de sepsis, es tratar el foco. Y si es necesario, quitarlo. La mastitis es otra complicación muy importante, entonces el factor de riesgo más importante es la congestión mamaria prolongada por drenaje insuficiente de leche. Entonces, por eso siempre hay que hacer una buena asesoría lactacional. Las manifestaciones clínicas es generalmente unilateral en un solo seno, que va a estar una región localizada eritematosa, indurada, va a estar dolorosa la palpación, edetematoso. También puede haber síntomas sistémicos y puede llegar hasta sepsis también. O se puede formar un absceso, que es la complicación más común. Dolor durante la lactancia y puede haber secreción de leche disminuida por el seno afectado. El diagnóstico también es clínico. Se puede considerar hacer una imagen, sobre todo de ultrasonido, si no responde al manejo después de 48 a 72 horas o para evaluar complicaciones como un absceso. El manejo, el principal microorganismo que afecta, que da mastitis es el Staphylococcus aureus pues o el Streptococcus pyogenes, que son o el epidermis, Staphylococcus epidermis que está en la piel. Entonces, pues el manejo va a ser cefalosporinas de primera generación, como cefalexina, si es necesario algo intravenoso, o penicilinas antipenicilinas como dicloxacilina o oxacilina. En caso de que se sospeche un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, eh, asociada a la comunidad, se puede dar clindamicina o trimethoprim metosaxol. En caso de que ya esté muy grave, se puede dar vancomicina. Claramente dar analgesia, pues que eso duele. Se le puede recomendar a la madre que tenga una compresión variante entre caliente y fría. Por ejemplo, caliente cuando vaya a lactar para que la leche salga más y fría después de que lacte para que se le disminuya el dolor. No es una contraindicación para la lactancia, ella puede seguir lactando por el seno afectado. Obviamente se tiene que intercambiar y solamente a necesidad. Cuando hay un absceso, se diagnostica un absceso, se da el manejo antibiótico y siempre drenar. Pues aquí está más o menos lo que les decía. Es una zona indurada, edematosa, dolorosa, eh, pues que y por las bacterias del bebé y por las bacterias de la piel cuando está lactando, puede haber microfisuras aquí que la bacteria se puede meter y pues da la inflamación. La infección más grave, que ya es una emergencia obstétrica, es la sepsis puerperal. Cualquier infección de las puerperales puede dar sepsis puerperal. La más común es la endometritis, entonces siempre toca sospecharla. En cuanto nos llega una paciente con sepsis puerperal, es el manejo normal de sepsis que ustedes ya deberían conocer. Entonces debemos sospechar la sepsis con escalas como el QSOFA, que cuando tenga más de 2 puntos, entonces, la paciente puede estar en sepsis, entonces toca tenerle cuidado. Y después confirmar la sepsis con el SOFA ya completo, que recuerden que sepsis se define cuando tengamos un puntaje SOFA mayor o igual a 2 con una infección asociada. Y en el caso de una sepsis puerperal, pues una infección puerperal. El manejo va a ser el enfoque de la sepsis, que es el normal para todos, líquidos, lo que sea necesario, vasopresores si son necesarios, gases arteriales para mirar el lactato, antibióticos, muy importante, y hemocultivos. Todo esto se va a hacer en la primera hora, como el manejo normal de la sepsis. En la sepsis pues, siempre se debe identificar la causa, entonces cuando tengamos sepsis sí se puede recomendar una imagen como un ultrasonido pélvico o un TAC, por ejemplo, si sospechamos que sea otra cosa como una apendicitis. Radiografía de tórax si sospechamos una neumonía o un uroanálisis, puede ser una infección del tracto urinario. Igual siempre hacer el examen físico completo, pues porque, por ejemplo, si hay involución uterina o dolor o dolor, sensibilidad uterina, pues puede ser una endometritis, que es lo más común. El manejo de la sepsis puerperal va a ser 3 medicamentos que el doctor Franco les menciona por qué. Entonces, por los microorganismos más prevalentes, que va a ser ampicilina más gentamicina más clindamicina. E igual si se detecta que hay productos retenidos de la concepción, se va a hacer curetaje o si no, histerectomía. Otra complicación muy importante es esta. Es, la deben conocer, a veces se pregunta, es la tromboflebitis pélvica séptica. ¿Esto qué es? Es una inflamación y trombosis de las venas pélvicas que ocurren
por, por ejemplo, una bacteriemia transitoria que hubo por algún desgarre, por ejemplo, en el endometrio, que llegan a las venas pélvicas. La más afectada es la vena ovárica derecha, en el cual se inflama y comienza a formarse trombos ahí. Los factores de riesgo van a ser cesárea e infecciones pélvicas como la endometritis o la coriomionitis. Las manifestaciones clínicas es una mujer que llega con agudamente con fiebre, dolor abdominal e hiperestesia en la zona de la vena afectada y puede haber un cordón palpable si hay trombos de la vena ovárica. El diagnóstico, pues cuando lo sospechamos clínicamente debe hacer un TAC con contraste y se muestra dilatación y trombosis de la vena afectada. El manejo en este caso, pues depende, si tiene sepsis, se maneja como la sepsis. Eh, Antibióticos, que son los que ya habíamos visto, gentamicina o clindamicina y ampicilina, y anticoagulación con heparinas. Heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular. Listo, eso es de puerperio, lo que deben saber. Y ahora vamos a hablar de diabetes en el embarazo. La diabetes siempre va a estar presente independientemente de la especialidad que hagamos. Entonces, es importante saberlo. La diabetes en el embarazo puede ser de diferentes tipos. Podemos tener diabetes gestacional, que es una tolerancia normal a la glucosa que se desarrolla por el embarazo. Diferentes hormonas en el embarazo que libera la placenta, como el lactógeno placental humano, y eso actúa como una hormona contrarregulatoria y pues eso aumenta la glucosa. Pero es muy importante que en la diabetes gestacional no se cumplen los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Porque, por ejemplo, si le hacemos una prueba de glucemia, las pruebas de glucosa a una embarazada y cumplen los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 o pues, generalmente tipo 2, pues que si no lo recuerdan, son que tenga la hemoglobina 2 o más, que tenga la hemoglobina glucosilada mayor de 6,5%, que tenga la postprandial mayor de 200 o la en ayunas mayor a 126, 2 o más, o que tenga uno con síntomas de hiperglucemia, ya se considera el criterio diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, y eso no es diabetes gestacional. Es importante que sepan esa diferencia. Podemos tener una diabetes en el embarazo, pero que sea porque la mamá antes ya desarrolló diabetes. Entonces, que lo más común es que ya tenga diabetes tipo 1, tipo 2 y que esté antes del embarazo, que puede ser que la madre sabía que tuviera diabetes o que nunca no supiera que tuviera diabetes y esa es la más grave, porque la mamá no sabe, no se hace las pruebas y puede dar más complicaciones. Eh, o una diabetes mellitus manifiesta en el embarazo, que es lo que les decía, que hacemos la prueba de tamizaje y da que tiene criterios diagnósticos para diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, entonces no es una diabetes estacional, sino una diabetes mellitus, probablemente tipo 2. Y si esta diabetes probablemente ya era pregestacional, venía de antes de que la madre quedara embarazada. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico y el tamizaje de la diabetes gestacional? No son los mismos criterios ni los puntos de corte para diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y podemos hacer eh, dos pruebas. Una se llama de un paso, one step, o de dos pasos, que es la prueba de O'Sullivan. Eh, y en Colombia generalmente hacemos la de un paso, pues porque es más sencilla, la mamá solamente tiene que ir eh, una vez a hacerse la prueba y le decimos si tiene diabetes estacional o no. Mientras que en la de dos pasos, pues si ya tiene la posibilidad y puede volver, pues se puede hacer la de dos pasos. En la de un paso se da 75 gramos de glucosa. Muy importante que sepan que el tamizaje se hace en la semana 24 o 28 de diabetes estacionales. Eso es también clásico que lo pregunten. Entonces, la mamá está en la semana 24 o 28. Le vamos a hacer el one step. Entonces, se le va a medir primero la glucosa en ayunas. Luego le vamos a dar los 75 gramos de glucosa. Y luego le vamos a medir la glucemia a la 1 hora y a las 2 horas. Si es mayor a 92 en ayunas, mayor a 180 a 1 hora, mayor a 153 a las 2 horas, ya, se le diagnostica diabetes gestacional. ¿Listo? Si si le hacemos la de dos pasos, que es el de O'Sullivan, entonces en el primer paso le vamos a dar 50 gramos de glucosa. No es necesario que esté en ayunas, a diferencia de esta. Y se le vamos a medir a la 1 hora. Es igual en el mismo momento el tamizaje. Y si da mayor a 140, aquí el valor clave es 140. Listo, tenemos que hacer el paso 2. Si da menor al 140, no, la mamá dio negativo para el tamizaje, no es necesario seguir haciendo nada más. Si es mayor a 140, tenemos que hacer el paso 2, que es darle 100 gramos
Listo, ahí sí en ayunas y luego hacemos, lo medimos. Si da más de alguno de estos valores, bien sea en ayunas, a 1 hora, 2 horas o 3 horas, se le diagnostica diabetes gestacional. Ahora, en cuanto a la diabetes pregestacional no diagnosticada, podemos hacer también el tamizaje, sobre todo para los pacientes que tengan indicaciones de tamizaje de diabetes mellitus. ¿Cuáles son indicaciones? Que tenga más de 35 años, que sea obesa, que tenga historia de diabetes, bueno, los que sabemos, los factores de riesgo del síndrome metabólico. El método que se usa es igual que el para la diabetes mellitus, que es hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas y prostprandial con 75 gramos de glucosa. El tiempo, este sí debe ser antes de la semana 15 de gestación. Cuando sospechamos que una paciente tenga alguna indicación y decimos, esta paciente podría tener diabetes pregestacional, debemos hablar antes de la semana 15, porque la hemoglobina glucosilada después de la semana 15 no nos sirve tanto. Eh, no sé si recuerdan por allá de medicina interna que hay algunas condiciones que pueden aumentar o disminuir falsamente los niveles de hemoglobina glucosilada. Bueno, pues el embarazo es uno de ellos, porque como hay un recambio tan rápido de eritrocitos, los niveles de hemoglobina glucosilada tienden a bajar falsamente. Entonces, por eso no se puede hacer, no se debería hacer, o no es tan útil, o sea, que se puede hacer, pero pues no es tan útil interpretarla después de la semana 15. En caso de que el tamizaje sea positivo, o sea, pues que ya se diagnostique con diabetes mellitus, pues se debe tratar como diabetes pregestacional. Si el tamizaje es negativo, pues se hace el tamizaje de diabetes gestacional en la semana 24 a 28. El manejo. El manejo de la diabetes gestacional, no vamos a hablar de la diabetes pregestacional ni de cómo se maneja la diabetes mellitus ya como tal en el embarazo, tipo 1, tipo 2, porque eso es más complejo. Pero pues en la diabetes gestacional, cuando lo diagnostiquemos, los pacientes pueden ser manejados con cambios en el estilo de vida, nutrición y actividad física. Generalmente con eso ya logran las metas de glucemia. Cuando no se alcanzan las metas, el tiempo para establecer cuándo deberían alcanzar las metas es difícil, pero en general hay un corte de 2 semanas. Pero pues depende de cómo la paciente haya, si sí logró cambiar los estilos de vida y todo eso. Si ya han pasado ese tiempo y todavía no logra las metas, que ahorita vamos a ver cuáles son, se debe iniciar el manejo antihiperglucémico. Generalmente la primera línea es insulina basal al bolo o metformina o gliburide, que es una sulfonilurea. Pero pues lo que más se usa es insulina. En cuanto al manejo periparto, eh, digamos que cuando se diagnostique diabetes gestacional, deberíamos evaluar complicaciones para ver si el feto ya está macrosómico o lo que más se usa es el diámetro abdominal, que cuando está mayor al percentil 75, nos habla de que el feto pues sí está gordito. Y por ejemplo, si la diabetes mellitus está mal controlada, debemos hacer las pruebas de bienestar fetal, que son las que ya conocen, perfil biofísico o monitoría fetal sin estrés, después de la semana 32 para ver cómo está. Si la diabetes mellitus está bien controlada, no es necesario hacer los test de bienestar fetal y el parto puede ser normal a la fecha que sea necesario. Si la diabetes mellitus está controlada o tiene antecedente de óbito fetal o complicaciones de la diabetes, se debería hacer el parto a la semana 37. O pues si ya tiene macrosomía fetal, un peso mayor de 4.500 gramos, también se debería hacer cesárea por el riesgo de desproporción cefalopélvica. En cuanto al manejo posparto, recordemos que las mujeres que hayan sido diagnosticadas con diabetes gestacional tienen más riesgo de desarrollar de por vida diabetes mellitus. Entonces debemos evaluar primero que se haya resuelto la diabetes gestacional con la prueba de One Step entre las semanas 4 y 12 y después tamizar diabetes mellitus cada 1 a 3 años por este riesgo aumentado que tiene. Estas son las metas de glucosa. Entonces, pues no voy a hablar la hemoglobina glucosilada porque pues casi nunca se usa, por lo que les había mencionado que disminuye falsamente. La meta de glucosa en ayunas es 95, es menos de 95, y si se está usando insulina, pues no debe ser menos de 70 por el riesgo de hipoglucemia, y la meta de glucosa postprandial en 1 hora es menor de 140 o en 2 horas menor de 120. Y igual, si se está usando insulina, no debe disminuir más de 110 o menos de 100 por la hipoglucemia. En cuanto a las complicaciones de la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional, pues son graves, pueden matar. Y sepan que la diabetes pregestacional es más grave que la diabetes gestacional, ¿no? Pues porque en la diabetes gestacional generalmente se desarrolla después de la semana 20, entonces pues ya las estructuras del feto están formadas, entonces no hay tanto riesgo, no es como tan grave. Pero la diabetes pregestacional, la hiperglucemia sí está presente desde que se implanta, entonces toda la organogénesis, el periodo embrionario,
está comprometido y las complicaciones de la diabetes pregestacional son muy graves. Pueden haber complicaciones maternas, fetales y neonatales. Entonces, las complicaciones maternas son los trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones de tracto urinario durante el embarazo, las complicaciones puerperales, como vimos, aborto espontáneo y óbito fetal, empeoramiento de las complicaciones de la diabetes. Si la mamá ya tenía diabetes y queda embarazada y no se maneja adecuadamente, puede aumentar la progresión, por ejemplo, a una retinopatía diabética. Parto pretérmino, polidramnios, que el polidramnios pues, se asocia a ruptura prematura de membranas, también se asocia a parto pretérmino, bueno, hemorragia posparto, necesidad de parto por cesárea, que ya dijimos que la cesárea aumenta las complicaciones de todo, y aumenta el riesgo de desarrollar de propia diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a las complicaciones fetales y neonatales, dependiendo del tiempo, si es pregestacional, probablemente una embriopatía diabética, pues porque el periodo embrionario es más o menos hasta la semana 13, 8 a 13, y pues todos los órganos se ven afectados. Entonces, pérdida temprana del embarazo y muerte perinatal, un aborto espontáneo, defectos cardiovasculares del feto, entonces son las complicaciones graves, una transposición de grandes vasos, un tronco arterioso persistente, un defecto del septum interventricular, un ductus arterioso persistente, defectos del cierre del tubo neural, eh, anencefalia, una espina bífida, bueno, es lo menos grave que podría dar, una mielomeningocelia, un meningocelio, bueno. Defectos urogenitales, puede haber agenesia renal, puede haber hidronefrosis. Defectos musculoesqueléticos, por ejemplo, el síndrome de regresión caudal, que es el más importante, que es esto, en el que el sacro no se genera, el sacro no se genera ni los músculos de las extremidades inferiores. Entonces, pues ven a ver acá que hay una hipoplasia de las extremidades inferiores y no tiene músculo, o sea, no las va a poder mover nunca. Ya después, sobre todo la diabetes gestacional, puede haber fetopatía fetal, o sea, fetopatía diabética, perdón, esto está redundante. Entonces, fetopatía diabética, en el cual ya, eh, después de que ya se formaron los órganos, entonces ya las complicaciones, pues hay complicaciones, pero no son tan graves como estas. O sea, generalmente terminan en muerte o ya cosas incompatibles con la vida. Esta, la más común, ya lo sabemos, es macrosomía fetal, porque la insulina hace que el feto crezca, hipoglucemia neonatal, que eso lo sabemos de pediatría, policitemia neonatal, hipocalcemia neonatal. Puede haber una cardiomiopatía hipertrófica transitoria, pues porque la insulina ahí tan alta puede hacer que el corazón del feto crezca transitoriamente, y complicaciones respiratorias, por ejemplo, por la probabilidad de parto pretérmino o por la cesárea. Entonces, un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, una taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, esas que sabemos de pediatría. Y listo, eso sería todo. Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún otro tema, pues por WhatsApp ahí me pueden decir y yo trato de hacerlo. Entonces, que les vaya muy bien y que les vaya, sí, bien.